Aportando Luz, episodio 75. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que paséis por mi web javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a ver cómo podemos mejorar nuestras fotografías nocturnas. Llega un momento en el que ya dominas la técnica de la fotografía nocturna, o al menos la parte principal, conoces también muy bien tu equipo, hasta dónde lo puedes forzar, estás además contento con él, sabes también cómo hacer iluminaciones más o menos complejas, pero pues ves tus fotografías y te da la sensación de que no avanzas, de que estás estancado y de que tus fotos pues eso, no mejoran. Y hoy quería comentar una serie de, pues no sé si llamarlos consejos, recomendaciones, en base a mi experiencia propia y también pues lo que he ido viendo en los alumnos tanto de los talleres como también de las consultorías online. Y vamos a empezar por una cosa que yo creo que seguramente está en la mente de todos, pero hay veces que no lo tenemos tampoco muy en cuenta, y es que aunque está muy bien improvisar, y además yo creo que es importante saber improvisar, porque habrá veces que no te quede otra que salirte de tu plan A porque las condiciones pues no son las que esperabas. Yo creo que es muy importante pensar primero qué fotografía quieres hacer, buscar un lugar para llevar a cabo esa fotografía, qué iluminación es la mejor para esa escena, si es que pues necesitas alguna iluminación, y luego también un fondo. Si quieres sacar la Vía Láctea, circumpolar, el ecuador celeste, Orión, una lluvia de estrellas, lo que sea, pero para que complemente esa fotografía. Y que todo en conjunto haga que esa fotografía sea mucho mejor y que no parezca como que pues se podría haber mejorado si hubieras hecho esto, si hubieras iluminado por aquí, si hubieras hecho la fotografía con una Vía Láctea, si hubieras hecho esa foto en otro sitio diferente que pegara más con todo el conjunto que quieres transmitir. Entonces yo creo que pues tener eso en mente, pensar muy bien, darle 1000 vueltas a esa fotografía y que no sea un simple pues aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Voy de noche a este sitio y hago esto y no pienso cómo se puede mejorar, sino que hago la foto, me voy y hasta luego. Yo creo que esa planificación va a ayudar a que, pues, no solamente mejores tus fotografías, sino que además tengas la sensación de que has hecho lo mejor que sabías y lo que podías hacer en ese sitio y con esa localización, y que no te has quedado con la sensación de que puedes haber hecho algo mejor, que por lo menos a mí cuando eso me pasa me da muchísima rabia. Y también relacionado con ese punto de pensar muy bien la fotografía que quieres hacer, yo también recomendaría planificar muy bien la fecha en la que quieres hacer esa fotografía. Antes hablaba de que tienes que utilizar un fondo, ya sea la Vía Láctea, Orión, una lluvia de estrellas. Por ejemplo, también si quieres que haya algo de luna o no para que te ilumine un poquito la escena. Si tiene que aparecer la luna llena en el encuadre. Si la Vía Láctea, si quieres que aparezca la Vía Láctea y necesitas o te va mejor que aparezca con el arco completo, planificar esa fecha para que el arco quede bien, cierre la composición y no sea pues la típica panorámica en la que tenemos el arco de izquierda a derecha y luego la parte del suelo está únicamente el interés en la parte de la derecha o en la parte de la izquierda. Hay que buscar un poquito también esa composición. Entonces tienes que buscar una fecha para que el arco de la Vía Láctea quede lo mejor que pueda para esa localización. Si quieres sacar la Vía Láctea en vertical para que esté alineada con, no sé, un camino o lo que sea. Si quieres que la Vía Láctea esté en diagonal hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, no solamente ya es buscar la localización adecuada, sino que también pues tienes que tener en cuenta en qué fecha vas a poder hacer esa fotografía que tienes en mente para que pues todo sea un poquito más redondo y más correcto. Luego también es muy importante, para cerrar esta parte de planificación y de localización, y es que no solamente por incluir la Vía Láctea en nuestro encuadre vamos a tener un fotón. Esto no es astrofotografía, donde vamos a sacar una nebulosa, sino que aquí la parte del suelo
juega un papel muy importante. Yo diría que más incluso que la parte del cielo. Para mí, la parte del cielo es lo que ayuda a completar esa fotografía, que tenga mucho más interés, que no sea simplemente un cielo oscuro o un cielo con estrellas puntuales, sino que tenga también pues parte de interés y ayude a redondear la foto. Y ya digo, entonces hay que buscar localizaciones interesantes en las que esa Vía Láctea, esa lluvia de estrellas o Orión, por ejemplo, pues queden muy bien y sea todo pues complementario. Entonces yo creo que es muy importante dedicar tiempo a buscar lugares que encajen con lo que tienes en mente. Pues si quieres sacar Orión, busca algo que por orientación y también por el interés acabe complementando eso que vas a sacar en el cielo. Vale, entonces, localización, fondo con la Vía Láctea, con Orión, una circumpolar o lo que sea, la técnica, el procesado, pero tampoco con eso tenemos suficiente. Hay muchas veces que se deja de lado una parte que, al menos para mí, es muy, muy importante y es cómo conjugar todo eso, el sujeto, el fondo, cualquier otro elemento que tengas también en tu encuadre, conseguir que tu foto sea atractiva, que sea diferente, que esté equilibrada, que no tenga toda la parte de interés en la parte de la derecha, la zona de la izquierda queda un poquito más vacía, que además también todo en conjunto ayuda a transmitir lo que tú quieres transmitir al espectador y que no vaya en contra. Entonces yo creo que es muy importante estudiar la parte de composición en fotografía, no solamente en fotografía, sino también en fotografía nocturna, aplicada a nocturnas, porque además tenemos muchos más elementos con los que jugar. Lo vemos en el curso online que está en la página web, pero tenemos elementos en el cielo que de día no tenemos tantos. Podemos aplicar iluminación para resaltar esos sujetos que queremos que llamen la atención del espectador. Podemos también, no iluminando, pues ocultar elementos que podrían ensuciar nuestro encuadre, hacer que sea un poquito más minimalista, más limpio. Entonces yo creo que hay que darle una vuelta a esa parte de la composición que para mí al menos es muy importante. Luego también es muy importante pues llegar con tiempo para estudiar el entorno y buscar encuadres nuevos. Porque al final tú tienes un encuadre visto ya de internet, esa clásica foto que es habitual de ese sitio, pero seguramente se le puede dar una vuelta a ese encuadre y desde luego llegando con prisa no vas a tener tiempo de verlo con luz, porque luego con una linterna con el frontal va a ser muy complicado que encuentres un detalle, que al final es un detalle lo que va a hacer que tu foto sea diferente del resto, pero ese pequeño detalle no lo vas a poder ver con la luz de la linterna o con la luz del frontal, o desde luego va a ser mucho más complicado. Así que recuerda llegar siempre con suficiente tiempo como para que haya luz y poder dar una vuelta por el entorno, ver qué te transmite, ver encuadres, composiciones, elementos del primer plano que puedan equilibrar un poquito tu composición y ya digo, pues hacer algo diferente de lo habitual en ese sitio. Y luego también, muy importante, no tengas miedo a probar nuevas técnicas o nuevo equipo. Por ejemplo, nuevas técnicas. Aplicar el focus stacking para tener todo más enfocado. Utilizar herramientas de iluminación nuevas o diferentes que a lo mejor te ayudan a ser más creativo, a ser más flexible, a ser más eficiente y poder dedicar menos tiempo a esa iluminación y más tiempo a hacer encuadres diferentes. Utilizar monturas ecuatoriales. Con esto aviso que si las pruebas y te gustan, estás perdido, porque vas a querer hacer ya fotos con un tracker en cada encuadre que hagas. Utilizar cámaras modificadas para hacer fotografías, pues, por ejemplo, en verano estamos acostumbrados a hacer fotografías con el centro galáctico y la Vía Láctea, pero en invierno, ¿qué? Podemos hacer circumpolares, podemos hacer Star Trails también con el ecuador celeste, pero con una cámara modificada puedes sacar mucho más detalle de Orión, de la Vía Láctea de invierno y te va a permitir pues, disfrutar de la fotografía nocturna también en una época en la que quizás no estés tan acostumbrado a trabajar y a ser pues, más productivo y poder disfrutar de la fotografía nocturna y de la naturaleza durante todo el año, no solamente en esos meses de primavera, verano y otoño. Y aunque te cuesta acostumbrarte a esta nueva forma de trabajar, a estos nuevos equipos, pues ya digo que puede abrirte una nueva vía en la fotografía nocturna que antes no conocías y con la que seguramente vas a poder seguir avanzando, mejorando y seguro que te hará disfrutar durante más tiempo, como es el caso que hablaba antes de cámaras modificadas, que te permite salir durante muchos más días, muchas más noches, mejor dicho, en el año y con resultados yo creo que mucho más interesantes. Otra cosa que también creo que es muy importante es que cuando empezamos a hacer la primera foto
en esa localización estamos deseando ver en nuestra pantalla pues todo el detalle que hemos captado con nuestro 24 o 50 milímetros del centro galáctico de la Vía Láctea, comprobar si llega contaminación lumínica a la escena o si en la zona del horizonte tenemos algún bombazo de estos que están quemados de algún pueblo que hay por ahí cercano, o también de si la luz que hemos captado para el suelo es suficiente o no, o tenemos que dar un poquito más de tiempo de exposición. Esto no es fotografía en hora azul o dorada, donde sí que tenemos poquito tiempo, tenemos que ir con un poquito más de prisa, no hay tanto tiempo a hacer esta fotografía tan calmada, tan tranquila. Aquí tenemos muchísimo tiempo, o sea, al final el límite lo vamos a tener nosotros por cansancio, porque tengamos una hora de llegada a casa o por lo que sea. Y si has llegado pronto al sitio, tienes muchísimo tiempo para sacar fotos, así que ve con calma, hazlo todo muy muy tranquilo, tómate tu tiempo para analizar la foto, ver si lo que estás haciendo es lo correcto, si se puede mejorar y poder disfrutar de una forma mucho más tranquila y más calmada de la fotografía nocturna. Y también relacionado con ese periodo de análisis, asegúrate también de que el sitio donde has colocado el trípode es el correcto, de que la altura a la que has puesto la cámara o el encuadre es el correcto y piensa si la foto que estás sacando desde ahí se puede mejorar. Piensa cómo quedaría si bajas el punto de vista, si te acercas, si te alejas, si te mueves a la izquierda o a la derecha. Dale también una vuelta a cómo es la relación entre el fondo y el sujeto y qué tienes que hacer tanto con el punto de vista como con la focal para modificar esa relación entre el sujeto y el fondo y conseguir aquello que tienes en mente. De hecho, un ejercicio muy interesante es que estamos acostumbrados siempre, o al menos cuando comenzamos, a hacer fotografía nocturna con grandes angulares, 16 milímetros en full frame, 18 milímetros, y eso al final te da una sensación, te ayuda a transmitir una sensación con tu fotografía, pero hace que el fondo pues tenga poca importancia en tu fotografía. Y si por ejemplo estás haciendo una fotografía de Vía Láctea y utilizas una focal un poco más larga, 24 milímetros, 35 o incluso 50, te obliga a irte más lejos para que tu sujeto siga entrando en el encuadre y tenga el tamaño que tenía en esa foto con un gran angular, pero haces que el fondo, esa Vía Láctea, ese centro galáctico, llame muchísimo la atención y te abre también pues, una nueva vía que, como comentaba antes, te ayuda a no estancarte, a explorar con estas nuevas focales pues nuevas composiciones, nuevos puntos de vista y vas a ver cómo cambia un sitio utilizando un 16 milímetros y cómo cambia utilizando un 50 milímetros. Además, un 50 milímetros luminoso es muy fácil de encontrar y suelen ser muy baratos. Son objetivos de focal fija, ocupan muy poquito, son muy pequeñitos, no pesan nada. Así que tienes pocas excusas, yo diría que ninguna, para hacerte con uno de estos objetivos si no lo tienes ya. Pero sí que es verdad que tienen el problema de que al ser 50 milímetros, pues seguro que ya sabes que el tiempo de exposición que vas a poder utilizar máximo para que las estrellas sean puntuales es mucho más pequeño. Y entonces te va a obligar a trabajar con una montura ecuatorial para poder extender ese tiempo de exposición y tener la suficiente luz en esa foto del cielo para que no tengas mucho ruido y tengas un histograma correcto. Entonces tienes esa pega del Star Tracker, pero vas a ver cómo ese 50 milímetros o un 35 milímetros te va a abrir pues una nueva forma de entender, de ver y de pensar la fotografía nocturna, pues para disfrutar un poquito más con nuestra afición. Entonces ya digo, dale una vuelta a esta relación entre el sujeto y el fondo, con el punto de vista y con la focal, para ver con qué relación transmite más tu fotografía y se acerca más a lo que tú querías hacer. Tómate también el tiempo necesario para pensar la exposición, analizar los parámetros correctos de la fotografía que estamos haciendo. Que no utilices un ISO, un diafragma o un tiempo de exposición que no sea el más correcto para tu fotografía. Que además luego es muy habitual también, haces una foto, llegas a casa y dices, mierda, ¿y por qué hice esta foto con un ISO de 3200 y un diafragma de 5,6 si podía haber abierto un poquito más el diafragma y haber bajado el ISO para poder captar una señal mucho más correcta, captar mucha más luz y en definitiva tener menos ruido en mi fotografía? No tenía ningún problema con la profundidad de campo, no tengo nada en primer plano, tenía el sujeto y las estrellas enfocadas con un diafragma de 4.0, no me di cuenta, la lié y tengo una fotografía que, bueno, pues está bien, pero que se podría haber hecho mejor. Entonces, para evitar todo esto, que a mí me sienta fatal, tómate tu tiempo, revisa todo, que no se te cuele ningún parámetro, ya digo, de diafragma, de ISO,
de tiempo de exposición, incluso de RAW, JPG, RAW comprimido, RAW sin comprimir, de alguna otra fotografía que hayas estado haciendo de día, de algunas pruebas que hayas estado haciendo. Y ya digo, revisa todo concienzudamente para que no se te pase ninguno de estos fallos. Y si te suele saltar alguna de estas comprobaciones, puedes hacerte una lista de comprobación en el móvil incluso para que no se te pase nada de esto. Y muy sencillo, abres la aplicación. Yo, por ejemplo, utilizaría Evernote en Android, yo creo que también estará para iOS, y vas marcando con un tic todo lo que has ido comprobando. RAW, JPG, RAW comprimido, RAW sin comprimir, que el ISO, diafragma y tiempo es el correcto, que la altura del trípode es la mejor para ese sitio, que has comprobado todas las posibles combinaciones de focal y distancia al sujeto para que pues esa foto se acerque mucho más a lo que tú tenías en mente y no se te pase nada por alto. Y lo mismo con la iluminación. Si estás iluminando, tómate el tiempo que necesites para hacer aquello que tienes en mente. No suele salir la iluminación a la primera, a no ser que sea una muy sencillita, es muy complicado. Entonces, no te enfades o no te sientas frustrado si al segundo o tercer intento no has conseguido lo que querías y digas, mira, lo dejo aquí y voy a tirar para adelante. Dedícate un poquito más de tiempo, ya digo, no hay ninguna prisa. Hazlo con calma, relájate, dale 1000 vueltas, las pruebas que hagan falta hasta conseguir esa iluminación pues que se aproxima a lo que tú tenías en mente. Revísalo en la cámara, corrige, mejora y haz todas las pruebas que hagan falta. No tienes nadie detrás esperando a que termines para empezar a hacer el subfoto. Tienes un montón de tiempo, un montón de minutos para hacer pruebas y repetir. Así que ya digo, relájate, hazlo con calma porque desde luego las prisas son las peores consejeras para este tipo de fotografías y hacen que cometamos errores no solamente con la iluminación, sino con el encuadre, la composición, los parámetros de exposición. Así que, lo dicho, calma y disfruta la fotografía nocturna, que al final es a lo que hemos ido. Y antes hablaba de la composición, de cómo solemos dejar esta parte muy atrás en nuestra formación, y también hay otra parte que solemos dejar muy atrás, como es la teoría del color, que hace poquito en el episodio 73 hablábamos con Jesús García Flores sobre esto. Y ya digo, yo creo que es algo que solemos dejar abandonado o que incluso aplicamos por intuición, ¿no? Yo comentaba el hecho de que hay veces que me gustaba resaltar, exagerar esa contaminación lumínica porque me parecía que daba mejor con ese contraste con el azul del cielo. Al final todo está basado en esa teoría y yo creo que puede ayudar a mejorar tus fotos, a introducir nuevos elementos que puedan ayudarte a salir de un bache creativo y desde luego también yo creo que pues vas a divertirte y vas a tener un nuevo aliciente a la hora tanto de fotografiar como también de procesar. Y hablando de formación, yo creo que es muy importante esa formación, ya sea de técnica o de procesado, leer libros de fotografía nocturna, mirar vídeos también en YouTube y yo creo que al final tener cualquier nueva influencia u otro punto de vista nos va a venir súper bien para ser más creativos, abrir un poquito más nuestra mente y darnos cuenta, pues eso, de que hay algo más allá de lo que nosotros hemos visto siempre. Y por ejemplo, me viene ahora a la mente un caso que además me pasó hace poquito, que fui jurado en un concurso de fotografía nocturna de la Real Sociedad Fotográfica y coincidí con Frank Black Noir y con J. Barros, a los que les mando un saludo si me están oyendo. Y yo creo que Frank quizás sea más parecido en fotografía nocturna a lo que yo tenía en mente, de temas de paisajes. De hecho, coincidimos en un curso hace un montón de tiempo. Pero J. Barros viene de la fotografía callejera. Y ahí la fotografía que se hace de noche callejera es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, yo creo que todos nosotros. Al final eso es una escena en la que suele haber una persona que ayuda pues a transmitir algo más, a reforzar la composición, a darle más interés a la fotografía. Y es eso lo que él valoraba más en las fotografías nocturnas de ese concurso y no tanto, no necesitaba tanto un fondo muy interesante, sino que echaba más de menos esa presencia de una persona para ayudar a transmitir algo de una forma pues mucho más potente. Y claro, en fotografía nocturna no estamos tampoco acostumbrados a que haya una persona, más allá de que aparezcamos nosotros, ya sea con una silueta o sujetando una luz, pero no hay tanto pues esa presencia de una persona que va paseando por ahí, que está haciendo una acción que ayuda pues a que lo importante en la fotografía no sea el sitio en sí,
sino sea la acción que está llevando a cabo esa persona y lo que puede sentir, ¿no? Pues soledad, tristeza o frío. Entonces ya digo que yo creo que estudiar la fotografía nocturna desde diferentes ángulos y puntos de vista nos puede ayudar a darle una nueva vuelta de tuerca y a salir de algún bache, ser más creativos o recuperar incluso un poquito más de interés en la fotografía nocturna. Luego también yo creo que es muy importante la práctica, porque al final escuchar podcasts de fotografía nocturna, leer blogs, sobre todo también ir a un taller, pues al final puede ayudarte a aprender, a tener una base más sólida, a corregir también errores y a darte cierta soltura, que yo creo que es muy importante. Pero yo creo que no hay nada como practicar, porque al final, por mucho que alguien dedique 2 semanas a enseñarte a ir en bici, por ejemplo, o a hacerte demostraciones o ponerte vídeos, no va a conseguir que tú sepas andar en bici a la primera. Al final necesitas un tiempo para ir aprendiendo y adquirir cierta destreza para poder pues manejarte tú solo e ir ya avanzando de una forma mucho más rápida. Y yo creo que al final la fotografía nocturna es igual. Manejar el equipo sin luz, iluminar sobre todo, me parece muy complicado. Cambiar el balance de blancos sin tener que pensar, por ejemplo, que yo quiero un cielo naranja. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por un balance de 3200 o un balance de blancos de 5000 Kelvin? También, por ejemplo, cómo enfocar. Son cosas que al final solo dominarás si practicas, si te equivocas y si las vas corrigiendo, porque yo creo que al final es ese camino que sí o sí tienes que pasar, que al final ya digo, que escuchar podcasts o ir a talleres te van a venir súper bien para que ese proceso sea mucho más rápido, ese comienzo en el que nos solemos pegar bastantes leches y además hay veces que incluso no entendemos qué tenemos que hacer o por qué no está pasando esto, pues yo creo que toda esa formación nos viene muy muy bien. Pero ya digo, por mucho que hagas una formación, si luego no lo practicas, no vas a poder mejorar y tener una soltura suficiente como para poder estar contento con tu técnica y poder disfrutar ya de la fotografía nocturna y olvidarte de esos problemas iniciales y salir pues, a disfrutar de la fotografía nocturna y sobre todo también ser más eficiente. Y aunque ya lo mencioné hace algunos episodios, no me acuerdo en cuál en concreto fue, imagina también cómo sería tu visión de la fotografía si no pudieras conocer el trabajo de otros fotógrafos y usarlos como inspiración y también como fuente de ideas, tanto de localizaciones como de encuadres o incluso también de iluminaciones. Entonces, mira muchas fotos, sobre todo de fotógrafos que te gusten, porque al final vas a sacar muchas más ideas y piensa en esas fotos que te gusten y que te llamen la atención, qué tienen para que te gusten. Dale una vuelta a cómo es la composición, cómo es el procesado, si tienes los negros muy ajustados a la izquierda, si tienes los negros un poquito lavados, la saturación, las luces, el balance de blancos. Es una foto muy fría, muy cálida, es muy neutra. Mira también cómo es la exposición, si está el histograma muy a la izquierda, muy a la derecha. Dale una vuelta a todo eso porque al final entender por qué te está gustando esa fotografía va a poder hacer que puedas hacer fotografías con ese estilo, que es el que a ti te está gustando, y disfrutar mucho más de la fotografía. Entonces, coge el móvil, que estamos todo el día al final en redes sociales, y párate más tiempo de esos 20 segundos o 5 segundos que dedicamos por foto, amplíala, pellizca la pantalla y amplíala para poder ver esa fotografía, incluso si no, vete a su página web o si lo estás haciendo en Instagram, que pues ya sabemos que la calidad de las fotos en Instagram llega a donde llega, vete a Twitter o vete a Facebook o vete a su página web, entra en su portfolio y mira esa foto más en grande, con mucha más calidad y dale una vuelta a, pues ya digo, cómo ha hecho la composición, cómo es el procesado o qué tiene en definitiva esa fotografía para que te hayas parado, que te haya gustado para poder repetirlo en tus fotografías. Y luego también, muy importante, comparte lo que tú sepas, tanto de técnica como de localizaciones, porque va a ayudar no solamente a que otras personas puedan mejorar su fotografía, sino que también te va a revertir y te va a venir bien también a ti, porque al final, con más gente alrededor, con unos trabajos mucho mejores, va a hacer que tú te sientas más inspirado y también, en definitiva, mejores tus fotografías. Imagina, por ejemplo, que has ido a una localización, le das 1000 vueltas al sitio y pues hacer lo que para ti en ese sitio y en ese momento es la mejor foto que puedes hacer. La publicas y al tiempo empiezan a ir otros fotógrafos con equipos, con técnicas y con puntos de vista diferentes al tuyo. Y empiezan a hacer fotografías
con encuadres o con elementos que tú no habías imaginado. Has estado allí, fuiste con tiempo, le diste 1000 vueltas, tenías el tiempo suficiente, la luz suficiente y llegaste a lo que llegaste. Y van otras personas y hacen cosas que tú no habías imaginado. Pues eso te ayuda también a ti a que en la siguiente localización vayas con otra mentalidad, con más conocimiento para afrontar esa fotografía nocturna y hacer, en definitiva, que esa fotografía nocturna sea mejor. Por ejemplo, en el comienzo de la temporada del Centro Galáctico de 2022, estuve haciendo una fotografía nocturna en Moñux, en Soria. Es un lugar del que no había visto prácticamente nada en redes sociales, pero que tenía una composición muy, muy interesante. Tenía una carretera completamente recta que dirigía la mirada hacia una montaña con una forma piramidal súper bonita y que encima, para redondear todo, pues en la cima de esa montaña había una torre. Entonces yo hice una foto de lo que para mí era lo mejor que podía hacer en ese momento, con la Vía Láctea en diagonal, justo detrás de la torre, pero estoy deseando ver las fotos que se publican para este año de ese sitio y poder aprender de toda la gente que lo visite para poder mejorar en mis próximas salidas e incorporar pues todos esos puntos de vista diferentes o detalles que a mí se me pasaron y pues ya digo, deseando ver cómo otros fotógrafos han resuelto ese puzzle de una localización en la que pues yo he estado, ver también qué han sentido y qué han querido transmitir también con su imagen. Así que si vais a esa localización o a cualquier otra en la que yo he estado, por favor etiquetadme para poder ver vuestra imagen y aprender de lo que vosotros habéis conseguido hacer allí, que seguro que habéis hecho cosas que yo no había pensado. Antes hablaba de probar nuevas focales, probar nuevos equipos, nuevas herramientas de iluminación. Yo creo que es muy importante no tener miedo a equivocarte. Yo tengo el disco duro con fotografías que no valen para nada porque tenía una idea que al final no supe llevar a cabo, o no pude en esa localización, o que sí pude, pero que al final cuando llegué a casa y la vi en el ordenador digo, he conseguido hacer lo que yo quería, pero el resultado no me transmite y no es lo que yo pensaba que iba a ser. Entonces, ya digo, no tengas miedo a probar cosas nuevas, probar nuevas focales, nuevos procesados, nuevos equipos, porque seguro que eso te va a hacer ir un poco más allá, salirte de esa tan famosa zona de confort y probar cosas nuevas. Y luego también hablaba ahora del procesado. No te desesperes si no consigues resultados similares a los que ves por internet, porque no vas a ver en tu cámara una Vía Láctea como las que has visto por Instagram, y no solo porque en todas, en mayor o menor medida, tenga un procesado detrás, sino también porque igual no estás en un entorno con un cielo lo suficientemente oscuro para sacar todo el detalle que esa foto que has visto en internet, porque no usas una montura ecuatorial que te va a permitir sacar mucho más detalle, o porque no tienes una cámara astromodificada que te va a permitir captar esas luces de un color más rojizo de las que estás captando tú. Entonces ya digo, no es un problema tuyo, sino que muchas veces lo que vemos en internet pues tiene detrás una técnica y un procesado que quizás tú no estás aplicando y que te va a ayudar a mejorar en tus fotografías nocturnas. Otra cosa que para mí es muy importante, y luego te pondré un ejemplo, es el no tener prisa en publicar. Yo de hecho estoy ahora publicando en redes sociales y en el portfolio de mi página web fotografías que hice hace yo creo que 8 meses. Al final, cuando estás procesando una imagen, te vas acostumbrando a los cambios que vas haciendo poco a poco, y si esa misma imagen la abres a la hora o al día siguiente, seguro que encuentras cosas que modificarías. Los negros los ves poco profundos, tienes una dominante, por ejemplo, amarillenta, la Vía Láctea de repente te das cuenta que está sobreprocesada. Tómate tu tiempo para que al final, poco a poco, vayas corrigiendo todos los fallos que no has visto al principio y llegará un momento en el que abras la foto y la veas perfecta y no tengas ya nada que modificar. Yo ya digo que suelo tardar mucho en publicar una foto y desde luego pues rara vez la publico en menos de 7 días. Tiene que ser algo muy, muy fresco, muy del momento para tardar tan poco tiempo. Lo que hago además es, para darme cuenta de ese cambio que hay en el tiempo, lo que hago es ir guardando un JPG de cada una de las versiones. Hay veces incluso que he llegado a una versión número 12. Y luego lo que hago es comparar, cuando tengo ya la foto terminada, comparo la primera versión y la última. Y hay veces que la diferencia es abismal y que incluso me sorprende muchísimo cómo me pudo gustar esa primera versión que cerré.
Porque es verdad que al final, al cabo de, no sé, 1 año, 2 años, tu forma de ver la fotografía, de procesar, es diferente, va cambiando los gustos, pero desde luego en 8 meses que pueda haber, bueno, ni 8 meses, yo creo que menos tiempo, desde la primera versión hasta la última, puede pasar un mes. Y ya digo que en un mes no cambia tanto esa forma de entender la fotografía, esos gustos, como lo que cambia de esa primera versión a la versión última. Y digo que hay veces que es que alucino de cómo en esa primera versión la pude cerrar con, no sé, esa dominante tan amarilla, ese cielo tan azul, no sé, hay cosas que al final pues me sorprenden a mí mismo y que gracias a que no tenía prisa en publicar y que me tomé mi tiempo, pues he ido corrigiendo de una versión a otra y ha hecho que esa fotografía que publico es, al menos en ese momento, la fotografía que a mí me gusta. Porque luego seguramente si cojo ese RAW y lo reproceso al cabo de 2 años, ya digo, y además he hecho alguna vez ese experimento, ¿no? De coger un RAW que ya estaba procesado y reprocesarlo y compararlo con la fotografía inicial, y seguramente habrá 1000 cambios, pero porque ha pasado un tiempo suficiente como para que mis gustos hayan cambiado y entonces esté justificado. Pero desde luego que yo creo que el máximo de un mes que hay entre esa primera versión y la última, hay cambios que no son motivados por ese cambio de gustos, sino que son cosas que, pues ya digo, ¿no? Vas procesando la fotografía, tu cerebro se acostumbra a una fotografía con una exposición muy alta, con una dominante amarilla, con una Vía Láctea muy, muy procesada, y que luego cuando la ves al cabo de las horas o de los días, pues te chirría y acabas corrigiendo poco a poco eso, y que incluso ha habido alguna vez, no me suele pasar muy a menudo, pero sí que ha habido alguna vez que después ya de terminar la foto y tenerla procesada, la veo al cabo de una semana y digo, es que no me gusta, y además no es un ajuste mínimo de niveles o de balance de blancos, no, es que tengo que volver a empezar de cero porque he llegado a un punto que es que no hay forma de cogerla, y lo mejor es empezar de cero con un RAW pues más limpio, y empezar desde ahí a ir construyendo ese procesado hasta conseguir lo que a mí me gusta. Y con esto terminamos ya la parte de cómo podemos mejorar nuestras fotografías nocturnas, pero antes de terminar quiero inaugurar una sección en la que os iré contando cómo he hecho algunas de mis fotografías nocturnas. Era un tema que yo no sabía si iba a ser interesante o no para vosotros, así que hice una encuesta en la cuenta de Instagram del podcast en la que participó muchísima gente, mucha más gente de lo que yo me esperaba, y con un resultado de un sí rotundo. Y quiero inaugurarla con una de mis localizaciones favoritas, que es el Valle de Aguastuertas, en el Pirineo de Huesca. Y antes de empezar a hablar de las fotos en sí, porque hay varias opciones, me gustaría contaros cómo es esa localización y también cómo llegar a ella. El Valle de Aguastuertas está en el Parque Natural de los Valles Occidentales, en el Pirineo de Huesca, ya digo. Y lo que tiene bonito este sitio, además de ese valle con su forma tan característica, son los meandros que forma el río Aragón-Subordán a lo largo de ese valle, con unos meandros súper marcados y además que están excavados en una tierra muy rojiza, que es la tierra que tiene ese valle. Entonces hace que sea una zona, un entorno muy, muy particular. Y para llegar a ella es muy sencillito, de verdad. Dejamos el coche en el parking de Guarrinza y tenemos una ruta sencilla andando de unos 2,5 kilómetros más o menos por una pista, y además con poco desnivel. Es una ruta que hacen familias. Yo me he encontrado incluso gente con carritos de bebé. Es verdad que son carritos de bebé especiales para montaña, pero bueno, os puede dar una idea de la complejidad que tiene esta ruta. Además es una ruta por la que pasa la GR11, la ruta transpirenaica, y lo que yo creo que sí que es más importante de reseñar en este sitio es que tiene una climatología algo particular. Creo que Alex Montañés, Trekking Aragón, cuando vino por aquí la última vez, nos estuvo contando algo de esta zona. Y es que tú haces la planificación de este sitio, abres la aplicación de Windy o la que sea, y dices, bueno, cielos despejados, esta noche triunfo seguro, voy a tener una vía espectacular. Y cuando llegas allí, está todo despejado, vas subiendo por la pista, y cuando llegas a la zona alta, que hay una valla para evitar que el ganado se escape de esa zona, hay también un refugio, y una vez que pasa el refugio ya estás en esa zona alta del valle, y puede ser que estés dentro de una niebla súper densa que no ves nada. Y es que además la temperatura ha bajado un montón, hay una humedad bestial y hace que te tengas que empezar a poner capas. Y ya digo que obviamente que despeje eso es muy complicado.
Entonces, el consejo que nos dio Alex Montañés es que, aunque no haya predicción de estar nublado, si hay previsión de viento del norte, es muy probable que se formen nubes en la vertiente francesa de los Pirineos y que esas nubes con el viento acaben entrando en el Valle de Aguas Tuertas, que en la zona más baja del valle, donde dejas el coche y por la que va la pista, pues esas nubes se disipan, pero que en la parte más alta del valle, por la humedad, la altitud o por lo que sea, esas nubes se quedan ahí estancadas y no se van y van a hacer que esa salida de fotografía nocturna pues no sea la que tú esperabas. Bien, pues es un sitio que tiene muchísimas opciones de atardecer, de amanecer, hay un dolmen, los meandros, la Vía Láctea, porque tiene un cielo espectacular. Yo este año subí para hacer 2 fotos que tenía en mente y quizá la más sencilla es la fotografía del dolmen que os comentaba. Os dejo el enlace a esta foto en las notas del programa por si no la tenéis en mente. Y para llegar a este dolmen, lo que hay que hacer es cuando llegas arriba por la pista, pues pasas la puerta, hay un refugio y nada más pasar el refugio, hacia la izquierda sale un caminito en dirección a la salida que tiene el río hacia la parte baja del valle, que hay una cascada por ahí. Y es un dolmen que, no sé, al menos a mí me dio la sensación de que era mucho más pequeño de lo que yo había visto en las fotos. Yo me esperaba algo más grande. Pero bueno, es un dolmen súper bonito, muy chulo además, sobre todo para iluminar por dentro, iluminar por fuera. Yo lo que hice fue poner dentro un LED naranja, desde fuera con una linterna cálida desde la derecha, iluminando un poquito, de una forma muy sutil, casi para que no se notara, pero sí que pues para hacer que ese dolmen resaltara en todo ese escenario tan espectacular. Y bueno, os la describo un poquito para que la tengáis en mente ahora, porque al final intentar explicar una foto en un podcast no es nada sencillo, pero bueno, es un encuadre vertical en el que tenemos el dolmen abajo a la izquierda, mirando hacia la derecha, con esa iluminación cálida en el interior. Luego un caminito que va hacia el fondo del valle, donde hay unas montañas súper bonitas, y la Vía Láctea en diagonal, desde arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha, con el centro galáctico cerrando el encuadre por arriba. Y ya digo que al ser un cielo muy oscuro, el detalle que se capta es bestial. Y como decía, es un sitio que hay muy poca luz, no solamente en el cielo, sino también en la parte del suelo, en la parte del valle. Así que al final tuve que abrir el diafragma para captar la mayor luz posible, hasta 2.0 de diafragma. Esto hecha con el Sangyam 24 milímetros, que tiene una apertura máxima de 1.8. Pero claro, al final utilizar un 2.0 diafragma lo que hace es reducir la profundidad de campo. Así que tuve que hacer un focus stacking con una primera foto para ese primer plano del dolmen, una segunda foto para el fondo, y podía haber puesto durante más tiempo y cerrar un poquito más el diafragma, pero claro, al llevar esa fotografía iluminación exterior con la linterna, tengo que ver cómo ha quedado esa iluminación y claro, no puedo esperar 2 minutos entre foto y foto para ver cómo estaba quedando y qué tenía que corregir, o al final me iba a eternizar porque aún tenía que hacer la foto que luego veremos que es más compleja y que además tenía que hacerlo a un momento determinado, que por supuesto era hace 5 minutos ya de cuando estaba haciendo esas fotos. Y luego además de esas 2 fotos para el suelo con diferente enfoque, primer plano ya digo y fondo, hay una tercera foto para el cielo hecha con un tracker pues para aprovechar ese máximo detalle posible de la Vía Láctea. Y por supuesto, esas 3 fotos están hechas a ISO 800, utilizando el ISO invariante de mi cámara para no quemar las estrellas. Y aprovecho para comentarte que hace nada he sacado un curso online sobre la aplicación del ISO invariante en fotografía nocturna, donde cuento qué es el ISO invariante, qué ventajas tiene, qué desventajas tiene, porque también tiene alguna, pero bueno, os cuento cómo podemos vencerlas. También cómo incluir este ISO invariante en vuestro flujo de trabajo, que tampoco cambia mucho, ya lo veréis. Y vemos también ejemplos en Lightroom, tanto en fotografía como en un timelapse. Y te enseño también cómo saber si tu cámara trabaja como ISO invariante y, muy importante, en qué intervalo. Por supuesto, para que no tengas que comprar el curso y luego darte cuenta de que tu cámara no tiene ISO invariante, he publicado en YouTube un vídeo hablando sobre pues eso, cómo saber si puedes hacer esto con tu cámara. Y en las notas del programa te dejo los enlaces tanto al curso online como al vídeo en YouTube. Y comentaba, hablando de la foto del dolmen, que iba con prisas porque tenía que hacer otra. Y no es que llegara tarde a la localización, que es justo lo que hemos hablado antes, ¿no? De llegar con tiempo suficiente. Yo aquí llegué con muchísimo tiempo de antelación
porque de hecho además quería grabar un vídeo antes de que atardeciera para el canal de YouTube hablando sobre el equipo que me había llevado para esa salida nocturna, sino que el problema es que, ya digo, ¿no? La hora para hacer la Vía Láctea en diagonal en esa foto del dolmen y esta fotografía pues estaban casi juntas. Y esa foto de la que os hablaba, la que era más compleja de esta noche, es una foto panorámica que está hecha en un punto que está entre ese dolmen que está entrando a la izquierda y la propia entrada al valle. Os dejo también el enlace en las notas del programa para que le echéis un vistazo. Yo desde este sitio había visto alguna foto diurna, pero no había visto ninguna fotografía nocturna panorámica con la Vía Láctea, así que tenía ganas de hacerlo porque, claro, lo planifiqué en las aplicaciones y vi que era posible, que podía quedar bien, así que tenía ganas de hacerla. Y ya digo, es una panorámica con 6 tomas para el cielo, con un tracker, una montura ecuatorial, 120 segundos, f2.8 e ISO 800, y 6 tomas también para el suelo, de 180 segundos, f2.8 e ISO 800. Esta vez no con el 24 mm, sino con el Sony 1675 GM, que abre hasta 2.8, que es un objetivo que tiene un precio bastante alto, es un objetivo que es grande, pesado, pero que bueno, yo creo que merece la pena, la calidad que da es bestial y al final evita que tengas que llevar otro objetivo un poquito más luminoso para poder salvar ese 4.0 que tienes con el objetivo el 1675 4.0. Y es una panorámica en la que se puede ver el arco de la Vía Láctea en la parte superior, que va desde el fondo del valle a la derecha, donde comienzan los meandros del río, hasta la izquierda, hasta el final del valle, donde el río cae en una cascada hacia la parte baja. Y comentaba antes de que es un sitio súper oscuro, y para que os hagáis una idea de la oscuridad que hay en este valle, he dicho antes que las fotos del suelo tienen 3 minutos de exposición a f2.8 e ISO 800, ya sabéis, el ISO variante, pero luego subí la exposición en el revelado 2 pasos y medio, es decir, 3 minutos, 2.8 y un ISO de casi 6400, ¿vale? Eso os puede dar una idea de la oscuridad tan grande que hay en esta parte baja del valle. Así que si vais a venir a este sitio, no solo tenéis que hacerlo con un equipo que trabaje muy bien a altos ISOs, porque si no vais a sufrir, sino que además también tenéis que aplicar alguna técnica para tener una exposición correcta, pero con un ruido aceptable, ya sea con varias fotos apilándolas o haciendo una fotografía para el cielo y otra para el suelo con un mayor tiempo de exposición, porque si no ya os digo que vais a tener una fotografía con muchísimo ruido. Y yo creo que con esto ya está todo para esta localización. Si queréis que para el siguiente episodio comente alguna fotografía en concreto, escribidme y me la apuntaré para hablar de ella. Bien, y hasta aquí este episodio en el que hemos visto cómo mejorar nuestras fotografías nocturnas. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré de verdad vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.